estimados televidentes, como les prometimos su segundo bloque, estamos con el Parlamento de la República. Aquí hemos tenido en nuestro programa congresistas del norte de la República, hemos tenido congresistas de Tumbes, aquí ha estado Carlos Cane Palacotera, ha estado el congresista por Chota Werner Cabrera, ha estado un representante por Lima, el señor Julio Herrera Pumayali, y ahora tenemos un representante por el Cusco, la ciudad imperial, la premiada, nuestro orgullo. Nos referimos a uno de los congresistas que lleva una muy buena performance en la retina, lo tenemos siempre con noticias positivas, algunas cuestioncillas por ahí pequeñas, pero en términos generales un político de antiguo, porque nos referimos a un parlamentario ahora, pero que desde su tiempo de universitario él ha estado en las canteras de la izquierda, ha sido teniente alcalde con el histórico Daniel Estrada. Sí, el finado, que en paz descanse, a quien le teníamos y le tenemos un gran respeto. Daniel Estrada tuvo pues como compañero al que vamos a presentar en este momento, al congresista Víctor Mayorga Miranda. Él ingresó al Parlamento por la bancada de UPP y luego pasó al nacionalismo, y creo que fue la mejor decisión de su vida, porque la situación ahora en la bancada de UPP no es de la más auspiciosa, es una de las peores. Tenemos muchos congresistas vinculados más con la corrupción que con las obras positivas. Muy buenas tardes, congresista Víctor Mayorga Miranda, un gran placer tenerlo aquí, y la pregunta de balazo. Usted está en la Presidencia de Seguridad Social y eso nos complace. ¿Cuáles son sus proyectos que ya tiene usted pergeñado? Bueno, Lucho, muchas gracias. En primer lugar, un saludo para ti y renovar el saludo más afectuoso, cariñoso a los pobladores de San Juan del Lurigancho, el que sabemos de que hay una gran cantidad de paisanos míos, cusqueños y también apurimeños. Para ellos un emocionado abrazo. En efecto, yo hace 3 días he sido elegido como presidente de la Comisión de Seguridad Social. Yo lo primero que quisiera decirte es lo siguiente: durante mi vida profesional también yo fui docente universitario. Magistrado inclusive. Sí, miembro del Poder Judicial. Claro, docente universitario en la Universidad de San Antonio del Cusco, y las materias que yo siempre he enseñado estaban relacionadas con el derecho del trabajo, tanto en el individual, el colectivo, como también el procesal. O sea, tenemos a la persona idónea en el tema. Bueno, espero que sí. Esto entonces me ha permitido estar siempre cercano y vinculado a la rama de la seguridad social, porque indudablemente había necesidad de explicar. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones concretas que yo veo deben desarrollarse aquí en la Comisión de Seguridad Social? En primer lugar, no debe difuminarse. Yo voy a escoger 3 o 4 ejes. Uno, en primer lugar, es un tema pendiente que requiere de una inmediata atención: el problema del Sistema Nacional de Pensiones Sociales, 1990, que tú tienes allí, por ejemplo, a nivel de la ONP. El presidente de la República, en su discurso del 28 de julio, habló de que debe haber un desistimiento de una serie de procesos judiciales. Hasta ahora parece no se ha cumplido. Segundo, tenemos que ver dentro de ese mismo tema, si ganó dentro de ese mismo tema del Sistema Nacional de Pensiones, la 2530, y los montos pensionarios que corresponden a las pensiones de sobrevivientes, que están muy reducidas al 50%. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, el otro gran eje tiene que ser el estudio y ver sobre el sistema privado de pensiones, porque de las AFP. De las AFPs, porque allí, ¿qué es lo que está sucediendo ahora con ocasión de la crisis económica que vivimos? Mientras el fondo común, que está constituido en base al aporte de una persona que ha buscado una AFP para su futuro, para una futura pensión, ese monto va a constituir el fondo común. Pero además de ese aporte, que equivale al 10%, toda persona que busca una AFP paga un 2% en concepto de administración de ese fondo común que corre a cargo de la AFP. Y sobre eso viene el 1% en concepto de seguro frente a cualquier contingencia o riesgo. Ese 10% de aporte que lo hace cada uno de los 4 millones de afiliados es lo que se denomina el fondo común. Como efecto de la crisis, ese monto es el que está disminuyendo. Tú tienes un aporte y ahí, pasado el año, si es que esta crisis económica no se supera, hasta puedes verte con unos montos ínfimos que no te van a garantizar una vejez digna. Pero ¿qué es lo que se mantiene intangible, inamovible en el tiempo?
el pago de los gastos de administración, porque así se vaya disminuyendo tu monto de dinero, la capacidad que se activa de tu dinero, tú sigues pagando el 10% sobre el monto que se va administrando. Entonces es un tema que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista actuarial, tiene que ser materia de un estudio muy serio. Y un tercer gran rubro es el que está relacionado con todo lo que significan los hospitales, ¿no? El papel de salud. Porque yo, por ejemplo, ayer mismo hemos invitado al presidente ejecutivo de salud para que el martes, sí, al señor Fernando Barrios, sobre qué tema concreto. Él hizo un anuncio público a través de un medio de comunicación nacional que los sistemas de distribución de medicamentos, o sea, de las medicinas, se va a tercerizar en una forma de una asociación público-privada. Pero el tema radica en que la operación de logística, o sea, el que va a convocar las compras, va a seguir siendo el Estado, pero van a ser terceros los que tengan que tener las farmacias, los que tengan que hacer la distribución de alimentos. Y bueno, este aspecto tiene que ser debidamente esclarecido por este señor, amén de la atención hospitalaria. Correcto. Otro tema también, congresista, que de repente lo tiene usted preocupado, bueno, por lo pronto ya sabemos que tenemos un personaje idóneo, docente universitario en materia de derecho, magistrado, político de izquierda, un hombre que maneja temas ideológicos, políticos, o sea, todo un cuadro que nos hace sentir tranquilos a los analistas políticos, a los periodistas y creo que a los televidentes. Tenemos un hombre de oposición en el tema de seguridad social y de hecho que ya el congresista debe tener una cola inmensa en su oficina de todos los que tienen que reclamar el tema pensionario. Pero la pregunta que le quería hacer, congresista, el ministro Luis Valdivieso, hijo del mago Valdivieso, ha dicho: nada de magias conmigo. Yo no quiero incrementar dinero en cuanto a gasto corriente, ni un sol, ni tampoco a tema de infraestructura. Eso va a enfrentarse con los proyectos que quieran, digamos, incrementar pensiones y el tema de la seguridad social. ¿Comparte usted esta óptica y cómo afrontar ese problema, congresista? Lo que pasa es que el nuevo ministro de Economía, como lo publicó en su oportunidad, antes inclusive que Valdivieso asumiera el cargo, lo consideró como el duro del FMI. Entonces el ministro Valdivieso lo que está haciendo es continuar con la política neoliberal. Y como consecuencia de la política económica neoliberal, evidentemente se ha producido también una desregulación de los sistemas pensionarios, no solo en el Perú, sino en todo el mundo capitalista en el que se aplican las políticas económicas neoliberales. Entonces no es nada extraño de que en lugar de mejorar la situación, ya no solo del jubilado, del cesante, sino inclusive del trabajador activo, la política de remuneraciones va a mantenerse seguramente inamovible, porque además ellos vienen señalando de que para tener que evitar una inflación aquí en el país, un proceso inflacionario fuerte, se debe recortar totalmente el consumo. No puede haber aumento de remuneraciones. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que solamente los grandes empresarios van a ser los que se van a beneficiar, porque van a seguir teniendo un mercado en el que seguir vendiendo, pero la gran mayoría de la población, sin recursos económicos suficientes, sin aumento de sueldos y con un recorte de demanda, es el que va a resultar sumamente perjudicado. Y el trabajador, al no tener ningún incremento de remuneraciones, los pensionistas, al no tener ningún incremento de pensiones, vamos a convertirnos en elementos que nos vamos a ir muriendo lentamente. Además, ¿desde cuándo la vejez puede ser una sanción? Es decir, ¿quién no va a llegar a ser viejo? Cuando uno llega a ser viejo, usted tiene nietos, tu nieto te puede pedir: Lucho, invítame un cafecito, invítame un heladito, cómprame este chip. Pero es la satisfacción de un abuelo de querer comprar eso al nieto, pero si uno no va a tener dinero, ya no. Entonces es una sanción, es un castigo. Después de haber aportado tanto, ¿no? Tanto. Para entonces, sostener una familia, ¿no es cierto? Es una política económica fría como la que va a implementar el ministro Valdivieso. En lugar de resolver los problemas, van a agravar. Van a agravarse, ¿no?